endeudadas además. Facundo Manes es diputado nacional, Facundo y candidato a diputado nacional. Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias. Senador, perdón. Buenas Gracias, noches. Antonio. Un placer estar acá. Sí, candidato a senador. A senador, sí, por eso me corregí después. Facundo, ¿cómo sentís que tu ministro de Economía hoy es Scott Bessent? Aparte es el tuitero in chief, tuitero en jefe. Y es el jefe de campaña, además. Claro. Tiene... yo me entero de la campaña del gobierno por Scott Bessent. Es increíble. Seguí los tuits de Scott Bessent. Porque esta gente, el gobierno, tiene un esquema financiero. Nunca tuvo un plan económico integral que genere empleo, trabajo, que promueva la industria, que estimule las pymes. Es un esquema financiero que además necesita parches y rescate frecuente. El fondo, el blanqueo, las cerealeras, ahora el Tesoro americano. Realmente es muy preocupante y además la gente está rota porque no hay un mango. El otro día estuve en Pompeya a las 2 de la tarde, sábado. Un día de muchos flujo de gente. Pregunté en 3 negocios de ropa. 2 de la tarde, habían abierto 8:30 de la mañana. ¿Cuánto vendieron? Los 3 me dijeron, todavía no abrimos caja. 2 de la tarde. Esa es la situación que hay. La gente no llega, no al 20, no llega al 15, no llega al 12. No hay un mango, además estamos medio rotos anímicamente, porque más allá de que yo no lo voté a Milei, el 60% del balotaje votó, algunos con la nariz tapada, y había cierta esperanza de que era el inicio de algo nuevo en la Argentina. Lo que está pasando es que nos dimos cuenta 2 años, mucho lo dijimos desde el comienzo, pero mucha gente se está dando cuenta que es un eslabón más de la decadencia argentina. Entonces, estamos en problemas porque aparte el presidente no escucha a nadie, tuvo una derrota impresionante en Buenos Aires, en la provincia, no cambió el gabinete, no cambió el plan financiero, no fue humilde. Realmente es muy preocupante la situación. A mí me preocupa más que está tan disociado de la realidad, de los problemas del común. Yo lo veo disociado de los problemas del común. Pero no, aparte... De todos nosotros. Sí, coincido, pero además es como que goza. O sea, goza con el sufrimiento. Es como... Yo, como médico, mucha gente sufre y tiene una herida. Imagínate que una persona con una herida. Es como que si el médico le mete sal y se ríe. O sea, es algo... Me gusta. Es como, viste que se pelea con los autistas, con los jubilados, con los científicos, con los médicos. Yo escuché una diputada en el Parlamento decir que si los médicos no le alcanza la plata, que se dediquen a otra cosa. Lilia Lemoyne. O sea, vamos a quedarnos cortos de pediatras en unos años en la Argentina. El drama humano es increíble. Los ancianos hoy no tienen para comprar la medicación y se complica su diabetes o hipertensión o se agrava su situación oncológica. Y el presidente es como que goza con esta situación. No solo que está disociado en algunos aspectos, sino que cuando se conecta es gozando el dolor ajeno, porque nunca habla de la gente. Ustedes fíjense que el presidente nunca habla de la condición humana, del ser humano. Y fíjate que nunca habla de la mesa de los argentinos. Nunca. Nunca. Y además, para mí, la presidencia de una nación sería una responsabilidad enorme, o es una responsabilidad enorme, y es como si fuera una familia con 6 hijos. Y hay 2 que andan bien, y 4 que andan mal, que tienen problemas. Uno como padre o madre se dedica a los que andan mal, Claro. a los que la pasan mal, no a los que andan bien. Es un presidente enfocado en el 20% de la Argentina que le va bien. Porque es un núcleo duro. Es su núcleo. Sí, bueno, pero me parece que la sociedad se está despertando, porque ya apoyar a Milei significa también apoyar a alguien que dice que los homosexuales son pedófilos, que se pelea con un chico autista, que los científicos son ñoqui, que los docentes son lo peor, que desfinancia la educación pública y no hablo de la universidad. Este año se gastó 44% menos en educación pública que el año pasado. 44% menos en educación pública, jardín de infantes, primaria y secundaria. Hablan de libertad, pero desaguan y desfinancian lo que nos da libertad, que es la educación pública y la salud pública. Manes, ¿qué cree que los une a los integrantes de este gobierno? Buena pregunta. Y mirá, te voy a decir lo que viví en la Cámara de Diputados desde que empezó Milei. Yo vi gente, y te digo, me dio mucha indignación, bronca, impotencia,
que cambió sus convicciones, no solo personales, sino la de los partidos que históricamente representaban. Gente que votó en contra de los jubilados, de la educación pública, del CONICET. La verdad que lo que une a esta gente es la gana de estar en una lista, el poder, porque la verdad que es algo insólito lo que estoy viendo, porque como decían recién, vos decías recién que Milei tiene pocos diputados, claro, eran 2 al principio, después agregaron algunos, pero después fueron muchos a conformar este bloque que fueron radicales peluca, el PRO, que eran gente que hace un tiempo atrás defendía la educación pública, defendía la ciencia, la universidad. Uno podía disentir con el PRO en muchas cosas, y yo disentí como alfonsinista con el PRO. Es más, le quise ganar una interna al PRO en Cambiemos, entré para ganarle al PRO. Pero en el 2015 el PRO era un partido que estaba a favor de la educación, o por lo menos decían eso, que estaba a favor de la salud pública. Aliarse con Milei es no solo aliarse con una persona que tiene un esquema financiero que está empobreciendo a la Argentina, es aliarse con una persona que está destruyendo la identidad argentina, la clase media argentina, la clase trabajadora. Ahora, en un primer momento se decía, bueno, a un sector de la sociedad decía hay que darle tiempo. Después la paciencia se acortó y ahora todavía quedan 2 años y ya no hay mucha más paciencia para resistir. Pero vos recién decías que es un presidente que un poco disfruta el goce. ¿Crees que está dispuesto a cambiar? Porque si no hay más aguante, en algún momento va a tener que modificar su política. Te felicito por la pregunta y te agradezco. Yo estudié, mi tesis doctoral es cómo decidimos los seres humanos, o sea, la toma de decisiones humanas. Y me dediqué 30 años de vida a investigar la toma de decisión humana, desde el punto de vista científico y cerebral. Cuando el contexto cambia, es clave que uno interprete el contexto y cambie. Menem en el 93 me afilié al radicalismo como opositor a Menem anónimamente en la universidad, o sea, fui en contra del menemismo, pero ya en el 93 había corrupción, había influencia del poder político en la justicia, había vulgaridad, superficialidad, pero la sociedad argentina parte de la sociedad argentina hizo la vista gorda, era rubio, alto, de ojos celestes. De acuerdo. En el 98 Menem era igual, corrupto, vulgar, la justicia seguía siendo influida por el poder político, sin embargo había recesión, había desempleo, y él no entendió. Y el Menem, que era piola en el 93, parecía lo opuesto en el 98. Acá pasamos del año pasado, que era el 93, que era el 24, al 98 en un año. O sea, del 93 al 98 pasaron varios años. Acá en un año, Milei, de ser el canchero, que hacía estas cosas en el Movistar Arena, que le sirvió para llegar a la presidencia, no entendió que cambió el contexto. Que, como decís vos, la gente se agotó la paciencia, no llega. Y ahora él no entiende esto. Si no lo entiende, le va a ir mal. Porque una persona, cuando cambia el contexto, tiene que cambiar. Y él, en la derrota de Buenos Aires, me dio la sensación de que él no tiene conciencia de cambio. No cambió el gabinete, no cambió el esquema financiero a plan económico. Y no fue humilde. Lo único de humilde de Milei fue esa noche, mitad del discurso. Porque después, la segunda mitad del discurso, otra vez se puso como Milei clásico. Así que, lamentablemente, si no cambia, vamos a estar todo mal en Argentina. Y yo no veo ningún signo de que cambie. Pero es clave tu pregunta. Tiene que cambiar él. Una vez, y con esto termino la respuesta, me vino a ver hace 4 meses unos inversores extranjeros. Y acusaban a la oposición del riesgo país. Porque, bueno, en la mente, porque leían los diarios de derecha, qué sé yo. Y yo digo, miren, el principal problema del riesgo país en la Argentina es Milei, porque no habla con nadie, se pelea con todos, no sabe gobernar. Entonces, la verdad que ojalá que cambie. Si no cambia, vamos a estar todos los argentinos en problemas. Facundo, hace un rato tuvimos como entrevistado a Sergio Palazzo y nos dijo que tanto vos como Martín Lustó veían, Fuerza Patria ahora, este sector del peronismo, veía cierta, podríamos decir, complicidad o camaradería para trabajar, exactamente, para trabajar en conjunto en una alianza, no solamente en cuestiones legislativas en el Congreso, sino en una propuesta concreta de gobierno. ¿Vos ves también que Fuerza Patria pueda digamos, comulgar con tus ideas? Mira, yo me considero una persona centro popular. Cuando yo doy un paso en la política del 21, que podría haber hecho lo que hizo Milei, un partido, porque aparte los mismos consejeros de Milei me decían eso, y yo dije, no, yo creo en la política. Yo creo que hay que dedicarse a la política, porque es la mayor herramienta de transformación social, pero hay que hacerlo con los partidos. Y ahí me defino como centro popular. Mi primer mensaje político fue, yo soy un hombre centro popular. Yo creo que el futuro de la Argentina es una fuerza centro popular, y también tenemos todos que hacer autocríticas, es dejar de negar al otro. Yo no soy psicoanalista, pero un psicoanalista diría que uno de los problemas fundamentales de la Argentina es la negación de la otredad.
Cuando llegan los sectores populares, a veces niegan los sectores productivos o el sector privado. Y cuando llega la derecha, niegan los sectores populares. No va más eso. Nos vamos a estancar para siempre. Vamos a ir administrando pobreza. Así que el 27 de octubre la sociedad va a elegir y todos los actores que elija la sociedad van a tener que hacer mayor esfuerzo para una nueva mayoría centro popular. Facundo, te agradezco muchísimo. Gracias por venir. Un placer enorme. Ha sido Gracias. un gustazo.